Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video te quiero compartir cómo tú puedes tener tus árboles hermosos, tal como ustedes están observando. Este que tengo por acá, ya con sus frutos, observen cómo tiene de frutos. En este video amigos les voy a compartir este video ya de que si tienes árboles que tienen sembrado 1 o 2 años y están estancados, no quieren crecer, no quieren soltar ningún botón floral, en este video te quiero compartir esta técnica que realizo en mis árboles frutales. Esta técnica es 100% efectiva, así que amigos, te invito a que te quedes a ver el video completo para que pongas en práctica esta técnica en tus árboles frutales. Esta técnica no solo sirve para árboles de cítrico, sino que sirve para todo tipo de árbol frutal. Así que sin más que decir, acompáñenme a realizar esta técnica. Bien amigos, acá me encuentro enfrente de este árbol cítrico. Como pueden observar, es un arbolito bastante pequeño, el cual tiene un aproximado de 1 año y medio desde que lo planté. Y como pueden observar, este arbolito pues está estancado, no quiere crecer. Y vamos a realizar esta técnica que se llama entrenamiento de raíz, que consiste en hacer lo que es un orificio. Vamos a escarbar alrededor y vamos a aplicarle abono orgánico, pero también vamos a realizarle lo que es una poda en lo que es el follaje. Esto es para inducirlo a una floración y también vamos a inducirlo a que crezca para que las raíces puedan hacer bien la fotosíntesis. Ya de que si podemos observar por acá, el arbolito necesita muchos nutrientes, el cual se los vamos a aplicar en este video. Así que amigos, vamos a realizar esta técnica. Primeramente vamos a necesitar de una piocha. Esto es para poder hacer lo que es una zanja alrededor del tallo de unos 35 a 40 centímetros de lo que es el tallo. Vamos a proceder a escarbar de esta manera. Antes de seguir con el video amigo, me gustaría que me dejes en los comentarios desde qué país ves mis videos. Con eso tú me apoyas mucho para seguir subiendo más contenidos como este. Después de realizar lo que es esta zanja alrededor de nuestro arbolito, esta zanja tiene un aproximado de unos 25 a 30 centímetros. Como pueden ver, la zanja va a depende el tamaño del árbol que tengamos, que vamos a realizar lo que es esta técnica. Como pueden observar por acá, se observan estas raíces, las cuales son las que se alimentan de los nutrientes. Y como podemos observar por acá en la parte de arriba, casi no tiene. Entonces es por ese motivo que a veces las plantas se quedan estancadas, se quedan perezosas y no quieren crecer y no quieren soltar sus primeras flores. Entonces amigos, lo que vamos a realizar es que vamos a aplicarle lo que es este elemento que tengo por acá. Como pueden ver, por acá tengo hojarascas con bastante desperdicio de
madera ya en descomposición. Observen, todo esto vamos a aplicarle a nuestro arbolito de cítrico. Este es un arbolito de naranja, el cual pues vamos a realizar lo que es esta técnica. Se lo vamos a aplicar, pero también por acá tenemos lo que es otro abono orgánico, que estamos hablando del humus de lombriz. Como pueden observar, está en esta bolsa, está empaquetadita, es humus de lombriz 100% orgánico. Y por acá tengo lo que es carbón del que se utiliza para hacer los asados, y tenemos lo que es cal agrícola. Por acá tenemos poco, porque es poco lo que vamos a utilizar. Entonces lo primero que vamos a realizar es que vamos a aplicarle todo esto alrededor de lo que es la zanja. Así que manos a la obra. Ahora que hemos puesto toda esta hojarasca alrededor de nuestro arbolito, vamos a seguir con el siguiente paso. Lo primero que vamos a utilizar es que vamos a aplicarle lo que es cal agrícola. Vamos a aplicarle un poco de cal agrícola. Ahora vamos a poner también un poco de carbón. Esto sirve, amigos, para que nuestro arbolito se mantenga en humedad, ya de que acá en mi país estamos finalizando el invierno y pues nuestro arbolito va a necesitar que se mantenga bastante húmedo. Es por eso que estamos aplicando el carbón. Y por último vamos a aplicar lo que es esto, que es humus de lombriz. Lo vamos a aplicar así. Acá son 2 libras, amigos. Estamos aplicando esto. Si no tienen este abono, si no lo pueden conseguir, los invito a que le apliquen gallinaza, estiércol de ganado, estiércol de conejo, de cabras, de palomas o cualquier otro tipo, menos de gato ni de perro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la tierra que hemos sacado, se la vamos a agregar de esta manera. Bien, amigos, he terminado de realizar lo que es esta labor.
en mi árbol cítrico de naranjo. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente paso. Como les mencionaba, vamos a inducir a nuestro arbolito también a que eche flores. Entonces vamos a empezar a retirar algunas ramas que ya no estén buenas, que estén ya secas, o algunas puntas. Como pueden observar, este arbolito necesita una poda. Hay que despuntarlo para que empiece a echar nuevos botones florales. Entonces, como pueden observar, por acá hay ramitas que necesitan ser retiradas. Podamos con una tijera de estas. Tienen que desinfectarla antes de comenzar a podar. En este caso, pues yo ya había realizado lo que es la desinfección. Entonces retiramos todas estas puntitas, todas las ramas que estén secas, y de esta manera vamos a inducir a nuestro arbolito a que empiece a echar sus primeras flores. Esta poda la tienen que realizar, amigos, en luna cuarto menguante. Entonces, como pueden observar, así viene quedando nuestro arbolito. Ahora solo falta una cosa. Vamos a ponerle un poco de agua. Esto se realiza siempre para que nuestro árbol se hidrate, ya de que hemos tocado un poco las raíces. Por eso no se preocupen, amigos, porque con eso no estamos haciéndole ningún tipo de daño a nuestro árbol frutal. Entonces, amigos, esto es lo que les quería compartir, cómo ustedes pueden hacer esta técnica. Esto ya lo he comprobado. Si quieren, ustedes pueden aplicárselo a sus árboles y después me comentan. Si quieren ver una segunda parte de este arbolito, pues déjamelo saber en la cajita de los comentarios. Bien, amigos, hasta aquí con este video. Me gustaría que lo compartas con tus familiares y amigos en las redes sociales. Saludos, bendiciones y nos vemos hasta un próximo video.